María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios te bendiga, gracias por abrirnos tu casa y darnos la oportunidad de volver a ti desde nuestras plataformas en Guadalupe Radio. El buen Dios te dé la gracia de sentir que tu corazón hoy crece cada vez más en ese amor y en esa presencia acompañada que te da la mamá, la Virgencita. Estamos en su casa, estamos con ella, estamos en su ambiente. La mamá es la que en la casa manda. Eso es lo que decimos muy comúnmente. Y aún los esposos dicen, mi mujer manda en la casa. Y creo que es una de las realidades hermosas que hay que aprender a vivir, porque la madre es un referente de hogar, un referente absoluto de hogar. La madre cuida de sus pequeños, sabe cuidar, y Dios la ha dotado de todas esas gracias y esas virtudes maravillosas para saber formar a sus hijos y saber educarlos, saber intuirlos, saber leerlos, saber acompañarlos. Entonces, yo pienso que hoy día es muy importante aprender a crecer en ese amor de una mujer formada por la acción de Dios. Claro, y mucho más una mujer orante, esa mujer orante que se abre a la acción del Espíritu y que permite que Dios hable en ella y a través de ella. Esa mujer que se suelta la gracia y que permite que el Espíritu de Dios la guíe, es más, intuye. Piensa, siente cómo la fuerza del Espíritu Santo la va llenando y la va colmando y le va hablando y le va incluso diciendo cosas hermosas que ella antes no conocía. Tú también, mamá, allí donde estás, en tu casita, nunca descalifiques tu misión, la misión que tienes como formadora. Tú eres una formadora, eres una maestra. Verdaderamente Dios te ha dotado de un don sobrenatural y es importante que lo tengas en cuenta, mamá. Tú tienes un don sobrenatural, tienes intuición, tienes percepción, tienes sabiduría, la lógica del Espíritu. Tu mamá, créele a esos dones con los cuales Dios te ha dotado. Y desde esos dones Dios forma y sigue formando a su iglesia y sigue formando a sus hijos y a los suyos. Y por eso siempre la madre, la mujer, será una formadora en la fe. Entonces, no estamos solos. Tenemos una casa y una casa que nos salvaguarda, un hogar donde estamos cuidados absolutamente. Y la Santísima Virgen María es la principal mamá que nos cuida absolutamente a todos. Así que incluso tú, ustedes, mamitas, siéntanse respaldadas por esa acción amorosa de una mamá y de una maestra que es la Santísima Virgen. Cada vez pídanle más a ella. Por eso la oración del rosario es una meditación de los momentos sobrenaturales de María, de esos momentos maravillosos de Jesús, de esos misterios del amor de Dios. Meditar el rosario no es nada más que adentrarse en esas acciones maravillosas de Dios en la existencia. Por eso cuando tú ves misterios gozosos o misterios gloriosos, misterios luminosos o los dolorosos, cada uno de ellos expresa esos grandes momentos y es una catequesis de la historia de la vida, de cómo se da la vida. De esa misma manera, la Virgen María nos va transmitiendo esa sabiduría y todas esas gracias de bendiciones. Y yo podría decir que el rosario es la cátedra de la contemplación mariana, porque es ver a la Madre contemplando cada uno de los misterios y acompañándola a vivir esos misterios porque ella ha estado ahí en ellos. Entonces piénsenlo. Esa mamá fue entrenada, pero de una manera profundísima, para conocer a sus hijos. Por eso cuando Jesús le dice en la cruz a Juan, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, Él no le estaba dejando a manos de cualquier persona, sino de una maestra excelente, la mejor de todas las maestras. Esa que verdaderamente es la patrona de la educación en el hogar.
aquella que verdaderamente guía y dirige a todas las educadoras verdaderamente de sus hijos, a esas maestras en la fe. Y creo que es importante aprender a dejarse enseñar en María y en el amor de María. Así lo hizo San Juan. Y San Juan llegó a ser el hombre que es, a mantenerse. Ella lo animó y lo alentó en el amor a Dios, en la devoción, en la entrega, en la fidelidad, en el cariño. Entonces, ¿qué nos hace falta para formarnos bien en la fe? María, mamá, nos hace falta mamá. Por eso es que un cristiano sin mamá, un cristiano huérfano, no crece de la misma manera. Un cristiano huérfano le falta. Si tienes a la mamá, si tienes una mamá, si la mamá en la fe es la que te educa, es la que te forma, es la que ella verdaderamente te oriente y te estimula, esa mamá en la fe comenzará a darte luces sobrenaturales, a acompañarte, fortalezas, cariño, dulzura. Ese amor de María, pero María la viviente, la que ha vivido todo un proceso impresionantemente grande de amor a Dios. Y ella es la que te va a enseñar a amar a Dios como ella lo ha amado. Por eso, date la oportunidad de descubrir en María y con María ese amor que crece en ti, ese amor de Dios que se forma en ti y ese amor que se fortalece en ti. Así como una buena mamá en su hogar genera seguridad, fortaleza, alegría, esperanza y tantas bendiciones más, las mujeres de la iglesia, y a ellas les dedico este pedazo, esta parte del programa, las mujeres de la iglesia, son verdaderamente educadoras en la fe. Bendito sea Dios por las mujeres. Jesús se detuvo en una de las estaciones del Via Crucis a hablar con las mujeres y a recordarles, no lloren por mí, sino por sus hijos. Precisamente alentándolas a ser fuertes y a estar fortalecidas en el amor de Él y a ver cómo su mamá, vean que mi mamá me formó bien para este gran drama de la vida, para este escenario de la vida, para este momento tan doloroso. Me ven haciendo la voluntad del Padre y la primera que me ha animado es mi madre, porque la Virgen nunca se antepuso y nunca se opuso a que Jesús hiciera la voluntad de Dios, aunque ese martirio fuera doloroso. Ella lo acompañó con la mirada, lo acompañó con el corazón, lo acompañó con el espíritu, pero nunca lo desalentó a que se hiciera en él la voluntad divina. ¿Por qué? Pues porque la Santísima Virgen María sabía exactamente que así como ella hizo sacrificios entregándose muy pequeñita a Dios, también su hijo debería entregarse a Dios y confiar en Él. María es una escuela de confianza en Dios, de esperanza en Dios, porque ella, que quedó huérfana y sola y después viuda muy temprano, supo confiar en Dios. Sola porque su hijo le fue arrebatado, y aun cuando su hijo le fue arrebatado, ella siguió. Por eso María representa a tantas mujeres en la iglesia que sufren, que son viudas, pero están en la iglesia orando. Han perdido a sus hijos, han perdido su hogar, son huérfanas, no tienen familia o su familia ni las quiere ni las acompaña. ¿Cuántas de estas mujeres, pero que se van fortaleciendo en la fe, que son mujeres entregadas, fieles, constantes, perseverantes? Ese tipo de mujeres en la iglesia son verdaderamente esa extensión de la formación de la Virgen María. Cada una de ustedes, mujeres, tiene el privilegio y el don de formar al hombre. Ese don de formar al pequeño en la fe, formar y acompañar. Yo les voy a contar mi experiencia de niño, de niño. Yo iba con mi mamá, acompañaba a mi mamá a la iglesia porque era el menor en ese momento, y como menor me llevaban a la iglesia, ella me llevaba para todo lado. Y uno de los lugares donde los niños pasan mucho tiempo era en la iglesia. Y mi mamá me sentaba ahí a su lado y me decía, atienda la misa, arrodíllese en este momento, párese en este momento. Yo hacía absolutamente todo,
absolutamente todo lo que mi mamá me decía en obediencia y miraba y los demás hacían exactamente lo mismo. A mí ese ambiente de la oración de niño me llamaba mucho la atención porque me parecía algo inalcanzable, algo extraño, algo sobrenatural, pero mi mamá me contagió de ambiente de sobrenaturalidad. Aprendía a creer, a confiar y a valorar a las mujeres de fe, como mi madre, mis abuelas y todas esas grandes mujeres de fe. Aprender a amar a esa dimensión de la vida religiosa, las monjitas, porque mi madre o mi padre eventualmente iban a los conventos. Vivíamos en una época al frente de un convento y entonces por eso era mucho más fácil y teníamos que ir al convento y las monjitas eran muy bellas. Entonces, ¿cómo nos relacionaron con la iglesia esas mujeres de fe? Nos relacionan con Dios las mujeres de fe. Y cómo es de importante ese ambiente de ese heroísmo en la fe, porque nos van enseñando ese amor que en todas las etapas de la vida permanece, desde las jóvenes hasta las abuelas, perseverantes en un amor verdadero, a imitación de la Virgen María, un amor a Dios. Por eso yo animo a todas las mujeres jóvenes, a todas las mujeres adultas, a las madres jóvenes, a no abandonar su fe. Mire, hay mujeres muy especiales y muy valiosas, hay mujeres muy sabias, muy santas y de pronto muy instruidas y muy lógicas, pero que han abandonado su fe porque no la ven como algo esencial. De hecho, llega un momento en que la ven como algo ridículo, como algo accesorio, y a veces hasta se burlan de ello. Pero yo conozco en la historia, en todo lo que he conocido, mujeres que han llegado a su fe y han madurado en su fe y han entrado en una dinámica de fe maravillosa en la cual han ido aprendiendo, creciendo a ser mejores esposas, mejores madres, mejores mujeres, aprendiendo precisamente de su fe, de su experiencia de Dios. Y por eso yo les diría con cariño, mujeres, no descuiden su vida espiritual. Ustedes son educadoras en la fe desde pequeñas. Incluso yo le digo a las mujeres jóvenes, hombre, educa a tu novio, enséñale a creer, enséñale a orar y hazlo de novio, porque cuando ya te cases no te hace caso a nada. Pero enséñale de novio, porque de novio te dice sí a todo, absolutamente a todo. Vamos a orar, claro, mi amor. Vamos a misa, sí, mi vida, lo que quieras. Porque el hombre, básicamente, como está en conquista y él quiere hacer lo que a ella le gusta, pero entonces en esa tónica lo va llevando y le va enseñando a ir a misa, le va enseñando a comulgar, le va enseñando a creer, le va enseñando a confiar, a madurar en su fe. Entonces, si hay algo importante que una mujer debe transmitirle, impregnarle al hogar, es la vida espiritual. No estamos en la cultura judía en la que el hombre es el líder espiritual. Estamos en la cultura occidental en la que la mujer es la líder espiritual del hogar. Y en ese sentido es importante que todos vayamos verdaderamente como disponiendo, preparando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón para crecer en Dios como lo hizo María. La Virgen María nos enseña a crecer en Dios y esto me parece supremamente importante. Tú puedes crecer en Dios, tú debes crecer en Dios. Crecer en Dios es aprender a leer su voluntad, aprender a contar con Él, aprender a creer que Él está con nosotros, aprender a dedicarle nuestra vida, aprender a serle fieles, aprender a amarlo, aprender a obedecerle. Y eso nos lo va enseñando una dinámica constante de fe y de amor. Yo veo a mi mamá con sus novenas, con sus historias de vida de santos, con cada una de sus devociones, y ella me habla y me cuenta historias y me dice, mi hijo tal familia, tal otra, y me va contando de todos esos heroísmos en la fe y de todas esas cosas maravillosas, y casi podríamos decir que esa mamá, mi madre, me ha ido enseñando a ser un verdadero hijo, un hijo de María. Así como la Virgen María, así como esas grandes mujeres de fe, así también en la vida eclesial he encontrado mujeres que me formaron, me ayudaron a formarme. Tengo una amiga muy especial, varias amigas, Miriam, por ejemplo, Marina, Alicia, Carmen, la abuela Elizabeth. Esas mujeres que si ellas llegan a ver este programa algún día y no les cambio el nombre,
y además de otras mujeres que crecieron ahí más jóvenes, Rosita, Margarita y muchas otras mujeres más de los grupos, de un grupo en especial en el que yo fui aprendiendo a amar a Dios. Fui aprendiendo a quererlo, fui aprendiendo a orarle, a hablarle. Y me enseñaron. Ese grupo, que llegó después a llamarse de la Medalla Milagrosa, acompañado por un sacerdote franciscano, el padre Emiro Lozano, a quien Dios tenga en su gloria, un gran sacerdote, me formaron en la fe. Claro, habíamos hombres, sí, ahí estaba Erasmo, el esposo de Carmenza, y eventualmente iban otros jóvenes. Pero ese fue mi primera matriz, un grupo de oración mariano. Y les quiero hablar de ello, ¿por qué? Porque para que Dios obre en nosotros es importante dejarse acompañar de un grupo mariano. Porque ahí te enseñan a rezar el rosario, te enseñan a amar a la mamá, te enseñan a contar con ella, te enseñan a hacer las misiones de María. Mira que teníamos una experiencia muy bonita y en esa me fui formando. Íbamos de casa en casa a rezar el rosario. La gente nos invitaba a rezar el rosario porque Erasmo, que era uno de los que cantaba y tenía una experiencia muy especial de Dios, Erasmo iba tocando la guitarra, animando, cantando, y cuando íbamos de casa en casa orábamos por las necesidades de esa familia. Ese grupo me encantó, un grupo hermosísimo, peregrino en las casas. Y lo que hacíamos era orar por las necesidades de esa casa. Entonces, una casa donde había un hijo alcohólico, otra donde había un hijo drogadicto, otra donde había un esposo con problemas de infidelidad, una situación tal vez de viudez prematura o situaciones de dolor. Llegábamos a las casas y a veces sentíamos el dolor de la familia. Y el rosario, rezábamos el rosario cantándolo, rezándolo. Y el rosario transformaba el corazón de esas personas y les encendía una luz maravillosa. Y esto lo hice por muchos años. Y así fui creciendo en torno a esa evangelización mariana. Aprendí a tener la misión de María, esa misión de ir de casa en casa. Y yo estoy seguro que la Virgen María hizo eso muchísimas veces en Nazaret, ir a visitar a sus vecinas, e ir a cantar los salmos, y tal vez ir a alabar al Señor, y tal vez ir a compartir ese amor de Dios. Porque cuando se comparte el amor de Dios se crece. Y yo estoy seguro que la Santísima Virgen María fue la primera en compartir el amor de Dios, porque ella estaba ávida de encender almas, ávida de animar a muchos a esperar al Mesías y a orar por esa hora en que el Mesías llegase. Esas mujeres de fe, esas personas que toman esa gran misión de encender el amor a María y el amor de María, hacen un bien tan grande. Y yo les diría, involucren a los jóvenes, como me involucraron a mí. Yo entré a un grupo de adultos donde todos, la gran mayoría de ellos podrían haber sido, algunos de ellos, mi padre tal vez, o mi madre, o hubieran podido ser mi hermana mayor, pero eran mujeres y personas de fe con los que aprendí a leer la palabra de Dios y a interpretarla, porque todos tenían un discernimiento maravilloso, y uno decía una cosa y otro decía la otra, y uno hablaba, y otro interpretaba como Dios, y resaltaban un detalle y otro detalle, y esa interacción tan amorosa de ese grupo de oración me fue enseñando a mí a asimilar la palabra en mi vida, a llevarla a mi realidad, pero a creer de una manera muy especial que ese buen Dios en quien yo pues estaba aprendiendo a ser persona, me acompañaba constantemente. Qué lindo es descubrir que no estamos solos y que al contrario, Dios hace parte de nuestra historia y está siempre con nosotros. Él animándonos y Él impulsándonos y llenándonos de alegría y llenándonos de bendición. Pero es importante que lo consideremos de esta manera. Es importante que nosotros nos dejemos guiar por Dios. Yo le quiero decir a los jóvenes, no tengan miedo a rezar el rosario. Y no tengan miedo a rezar el rosario con personas adultas. Porque entre los jóvenes se reza, está bien y es muy lindo. Pero cuando uno lo reza con personas adultas, crece y madura en la fe. Y a mí me enseñaron a madurar en la fe,
Ese grupo fue mi cenáculo por muchísimos años. Ahí creció mi fe de tal manera que ahí maduré para un día poderle decir a Dios, sí, estoy listo para hacer tu voluntad. Sí, estoy listo para ir en pos de ti. Pero fue ahí donde vencí muchos temores, donde encontré esa palabra sabia, tal vez la palabra amable, tal vez ese consejo acertado de una persona que no está en función de la trivialidad de la vida, sino en función del amor a Dios, en función de la sabiduría, de cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero animarte a que tú te integres a tu parroquia, te integres a tus grupos de oración y permitas que el buen Dios te eduque ahí, te eduque en la fe y te acompañe. Y de esa manera crezcas de tal forma que algún día puedas, en unión de todos, decir, como yo lo pude decir un día, haz en mí tu voluntad. Amén. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.